Amigos, a pedido de nuestros suscriptores vamos a hacer el tema de óptica y vamos a empezar hoy día con el tema de espejos esféricos. A la pregunta de qué son los espejos esféricos, tenemos aquí la respuesta. Espejos esféricos son parte de una esfera donde se produce la reflexión de la luz y se forman imágenes. Esa es la característica de un espejo esférico. Los espejos esféricos pueden ser de dos tipos, puede ser el convexo y puede ser el cóncavo. Se dice que es convexo cuando la parte que se utiliza, la parte donde va a haber la reflexión, es una parte así abultada. Siempre por convención los objetos van a estar hacia la izquierda y el espejo va a estar mirando hacia esta región. Cuando la superficie es abultada, es hinchada, se dice que es convexo. Cuando al revés, la parte donde se refleja la luz es hundida, entonces se dice que es un espejo cóncavo. La palabra cóncavo es sinónimo de hueco, entonces esta es una superficie cóncava. Tanto en un espejo convexo como un espejo cóncavo vamos a encontrar ciertos elementos que nosotros debemos conocer. Lo primero es saber o conocer el nombre de los elementos, porque ellos van a estar en todas las preguntas de exámenes. El primer elemento se llama el eje principal. Siempre vamos a trazar una línea imaginaria que va a intersectar a todos los elementos del espejo y esa línea se va a llamar el eje principal. Entonces va a haber eje principal para el espejo convexo y el mismo para el espejo cóncavo. El primer elemento que vamos a encontrar se llama así, lo vamos a representar con la letra O y se va a llamar centro de curvatura. Como esta es una esfera, entonces esta esfera tiene un centro y el centro de la esfera le vamos a llamar centro de curvatura. El eje principal va a cortar a un punto, el punto extremo del espejo, y ese punto se va a llamar vértice, lo vamos a representar con la letra B. La letra B sería vértice. Entonces vamos a escribir por acá, la letra B se llama vértice. En el caso de un espejo cóncavo vamos a tener los mismos elementos, mira, esto también es parte de una esfera y también tiene un centro de curvatura que le vamos a llamar O y tiene un vértice que le vamos a llamar B. La distancia del centro de curvatura al vértice, esta distancia va a ser llamada radio. Esta esfera tiene un radio y entonces a esto le vamos a llamar el radio de curvatura. El radio de curvatura no es otra cosa que el radio de la superficie esférica. Ese radio de curvatura lo podemos representar aquí de esta manera. Este sería el radio de curvatura. La letra R, y aquí también el radio de curvatura que estaría representado por la letra R. Luego tenemos otro punto que es el punto medio entre el vértice y el centro de curvatura, que se va a ser llamado foco. La letra F va a ser el punto medio entre el centro de curvatura y el vértice, y a ese punto le vamos a llamar foco. La distancia entre el foco y el vértice, esta distancia se va a llamar distancia focal. Esa distancia focal, nosotros la vamos a representar aquí de esta manera. Esta distancia focal, la distancia entre el foco y el vértice, le vamos a llamar distancia focal. Esa distancia focal, por propiedad, siempre va a ser igual a la mitad del radio de curvatura, ya que ese foco va a estar siempre en la mitad de la distancia entre el centro de curvatura y vértice. Una vez que ya conocen los elementos, deben recordar el centro de curvatura es el centro de la esfera a la que pertenece el espejo, el vértice es la intersección del eje principal con el espejo. Esta distancia del centro de curvatura a vértice se llama radio de curvatura y esta distancia es obviamente una distancia aquí constante. El punto medio se llama foco y la distancia de foco a vértice se llama distancia focal. Esa distancia focal siempre entre ambos espejos, sea cóncavo o convexo, es la mitad del radio. Una vez que ya conoces eso, otra cosa que debes saber es que el espejo divide el espacio en dos zonas. Siempre hacia la izquierda, no te olvides, va a estar el objeto y hacia la izquierda va a llamarse a esta zona donde está el objeto, se va a llamar zona real. Por convención, todas las distancias ubicadas en la zona real van a llevar signo positivo y la zona ubicada hacia el interior del espejo se va a denominar zona virtual y va a llevar signo negativo. El objeto siempre va a estar en la zona real y las imágenes pueden obviamente salir en ambas zonas, y eso lo vamos a ver conforme desarrollemos los tipos de imágenes que existen. Entonces,
frente al espejo se va a llamar zona real, todo esto va a ser la zona real, siempre las distancias hacia este lado con signo positivo, y en el interior del espejo esto se va a llamar zona virtual y las distancias en esta región llevan signo negativo. Aquí podemos empezar comentando que la distancia focal en los espejos convexos, como la distancia focal está en la zona virtual, esta distancia focal debe llevar signo negativo. Y la distancia focal en los espejos cóncavos, por estar en la zona real, debe llevar signo positivo. Esa regla de signos es algo que debemos usar siempre, lo que está en la zona virtual negativo, lo que está en la zona real positivo. Una vez que ya conocemos las zonas y los elementos, vamos con la formación de imágenes. La formación de imágenes es de la siguiente manera. Vamos a ver primero las imágenes en un espejo convexo. ¿Cómo se forman las imágenes en un espejo convexo? Y después cómo se forman las imágenes en un espejo cóncavo. En un espejo convexo vamos a imaginar un objeto de esta manera, que está ubicado frente al espejo convexo, y de este cuerpo luminoso van a salir muchos rayos de luz. Pueden salir porque el cuerpo emite los rayos de luz, o puede ser porque la luz se refleja en este cuerpo y sale. Cualquiera sea la razón, esos rayos que salen de este objeto van a llegar al espejo, se van a volver a reflejar y van a producir una imagen de esta manera. De los infinitos rayos que hay, todas las trayectorias de los rayos no han sido conocidas, o no todas se pueden determinar con anticipación. Las que a priori se puede saber cuál es su trayectoria, cuál es el camino que van a seguir, son de 3 rayos que se llaman rayos principales. Para hacer las imágenes no es necesario a veces tener que llegar a los 3 rayos, sino suficiente 2, y esos 2 rayos ya me permiten ubicar dónde está la imagen, y eso es más que suficiente para resolver una pregunta de examen. Los rayos son los siguientes. El primer rayo principal es un rayo que sale de este cuerpo luminoso y que sale de esta manera en forma paralela al eje principal. Ya sabemos lo que es el eje principal, es esta línea imaginaria donde están los elementos del movimiento, donde están los elementos del espejo. Los elementos del espejo son, vamos a poner acá, el vértice, el foco y el centro de curvatura. Entonces, el primer rayo de luz viene de esta forma. El primer rayo de luz viene en forma paralela al eje principal, y cuando choca en el espejo lo que hace es se refleja, pero al reflejarse no se refleja de cualquier manera, sino que justamente se refleja en la dirección del foco. Se refleja el rayo de luz y la prolongación de ese rayo reflejado justo debe pasar por el foco. A esto le voy a poner número 1, que significa que es el primer rayo principal. Todo rayo de luz que venga paralelo al eje principal, cuando choca en el espejo, se refleja. Pero cuando es un espejo convexo, ese rayo reflejado justo debe estar en la dirección del foco. Si yo prolongo el rayo reflejado, debe pasar por el foco. El segundo rayo principal es como lo contrario de este rayo. Este rayo viene en forma paralela y cuando se refleja, su dirección debe pasar por el foco. El segundo rayo primero debe pasar por el foco, debe estar dirigido hacia el foco, y cuando se refleje debe hacerlo en forma paralela. Recuerda, uno es como el opuesto del otro. Aquí viene paralelo y se refleja pasando por el foco. El segundo rayo pasa primero por el foco y después se refleja en forma paralela. Así, mira. El segundo rayo de luz viene de esta manera, sale de la fuente de luz, va dirigido hacia el foco, así viene dirigido hacia el foco, y este rayo de luz quiere llegar al foco. Este rayo de luz está apuntando y su objetivo ha sido, ¿no?, llegar al foco. Pero este rayo de luz no puede llegar al foco porque antes de llegar al foco va a chocar con el espejo. Entonces se va a reflejar de forma paralela al eje principal. Este va a ser el rayo número 2. Primer rayo de luz viene paralelo y se refleja y su prolongación pasa por el foco. Y el segundo rayo de luz, el segundo rayo principal, va dirigido al foco, no logra su objetivo porque primero choca con el espejo y ahora se refleja en forma paralela al eje principal. Estos dos rayos de luz, si bien es cierto, no se cortan, nosotros podemos prolongar esos dos rayos reflejados. Esos dos rayos reflejados los podemos prolongar y vamos a darnos cuenta que en este punto
donde se prolongan los rayos reflejados, se forma una imagen. El ojo del observador, que estaría por este lado, si el ojo del observador, a ver, estuviese por acá, recibiendo estos rayos de luz que llegan, le parecería al ojo del observador que los rayos han brotado desde este punto de intersección. Y en este punto de intersección se forma lo que nosotros llamamos una imagen. Se forma lo que llamamos una imagen. Las imágenes en los espejos convexos siempre van a estar en lo que llamamos hace un momento la zona virtual. Zona real, siempre con positivo, y zona virtual. Esta va a ser la imagen. Aquí le voy a poner una letra O de objeto. Esta O va a ser de objeto. Y esta letra I va a ser una letra I de imagen. A esta distancia, desde el objeto hasta el vértice, se acostumbra a llamar distancia objeto, y esta distancia del objeto al vértice la vamos a simbolizar con la letra P. La distancia del vértice a la imagen la vamos a simbolizar con la letra Q, siempre va a ser de esta manera, siempre vamos a usar esa simbología, y la distancia del vértice al foco, como ya lo habíamos mencionado antes, se va a llamar la distancia focal. Cada una de estas distancias tiene un signo dependiendo de la zona. Cuando están en la zona real, positivo, esto es positivo, podemos aprovechar de ponerlo acá, la distancia objeto será positiva, la distancia imagen será negativa y la distancia focal también negativa porque están en la zona virtual. Esta imagen va a tener unas características que siempre han sido motivo de pregunta en los exámenes. ¿Cuáles son las características de esta imagen? La imagen en un espejo convexo tiene estas características. Lo primero que notamos es que la imagen en los espejos convexos siempre va a ser una imagen virtual, siempre va a estar en la zona virtual, siempre está dentro del espejo. La imagen va a ser con la misma orientación que el objeto, y eso se dice que es así. Se dice que la imagen está de pie, o también, como algunos libros dicen, es derecha. La palabra derecha significa en este caso que la orientación de la imagen es la misma que el objeto. Y como te puedes dar cuenta, es de menor tamaño. Es de menor tamaño. Entonces quiero que repasemos eso en todo espejo convexo. La imagen es virtual, derecha o de pie y de menor tamaño. En el caso de un espejo cóncavo tenemos varios casos. A diferencia del convexo, donde la imagen siempre va a tener esas características, en el cóncavo tenemos varios casos. El objeto puede estar en diferentes posiciones. Este es el espejo cóncavo, acá está su centro de curvatura, acá está su foco, acá está su vértice, y entonces el objeto puede estar detrás del centro de curvatura, puede ser que esté en el centro de curvatura, entre el centro de curvatura y foco, cualquier posición intermedia, no es la mitad necesariamente, puede estar en el foco o puede estar entre foco y vértice. Dependiendo de cada uno de esos casos también vamos a tener una imagen correspondiente. Para hallar la imagen debemos hacer el mismo procedimiento que hemos hecho en el caso anterior. Dos rayos de luz. Suficiente dos rayos. El primer rayo que salga, por ejemplo, esta es la primera posición, vamos a llamarle, para conservarle el orden, vamos a llamarle a esto objeto o en la primera posición. La primera posición se considera cuando el objeto está detrás del centro de curvatura. Si un objeto está detrás del centro de curvatura, entonces el primer rayo de luz va a salir en forma paralela al eje principal. Aquí hay muchos rayos que salen, nosotros vamos solamente a considerar el que salga paralelo al eje principal. Un rayo paralelo al eje principal va a tener que siempre haber. Y ese rayo, cuando choque, va a reflejarse y va a pasar por el foco. Recuerda que todo rayo de luz que viene paralelo choca y se refleja pasando por el foco. El segundo rayo de luz, segundo rayo principal, esto vendría a ser el primer rayo de luz principal. El segundo rayo de luz es como lo inverso. Primero va a pasar por el foco y después se va a reflejar en forma paralela. Recuerda, el primer rayo viene paralelo y cuando se refleja pasa por el foco. El segundo es al revés. Primero pasa por el foco y después se refleja en forma paralela.
Para no llenar la figura de demasiadas líneas, voy a hacerlo en forma solamente representativa. El segundo rayo de luz viene así, debe salir y pasar por el foco primero y después de reflejarse de esta manera en forma paralela al eje principal. Aquí cuando se cortan los rayos es donde se va a ver la imagen. La imagen para esa primera posición debe salir así. Esto se llama la imagen que corresponde a esa primera posición. Para esta primera posición del objeto, la imagen va a salir aproximadamente del centro de curvatura y foco, va a ser más pequeña y ahora va a estar en la zona real invertida. Si el objeto avanza y se coloca ahora justo en el centro de curvatura, vamos a llamarlo a este punto O, entonces la imagen se forma así. El primer rayo sale paralelo y se refleja pasando por el foco. El segundo rayo pasa por el foco y se refleja en forma paralela. Y ahora la imagen que corresponde a esa posición va a quedar de esta forma. La imagen va a salir en la misma posición del objeto pero invertida. Para esta segunda posición del objeto le vamos a llamar así, objeto en la posición 2, vamos a obtener su segunda posición de la imagen 2. Si avanzamos el objeto un poco más y ahora está entre centro de curvatura y foco, vamos a ver qué pasa con la imagen. Vamos a ver qué pasa con la imagen. El primer rayo de luz debe salir así en forma paralela y cuando se refleja pasa por el foco. El segundo pasa por el foco y cuando se refleja lo hace en forma paralela. Y eso nos va a permitir deducir que la imagen va a estar ahora más atrás. Va a ser de mayor tamaño, va a ser real y va a ser invertida. Hasta aquí vamos a hacer un alto, debemos entender y siempre recordar esto. Cuando el objeto se está acercando al foco, mira, antes de llegar al centro de curvatura, en el centro y cuando se está por llegar al foco, las imágenes que va a producir siempre van a ser reales. Conforme el objeto se está acercando, la imagen es invertida y va cada vez alejándose y haciéndose más grande. Cuando el objeto está más atrás del centro de curvatura, la imagen es invertida de menor tamaño. Cuando está en el centro de curvatura es de igual tamaño invertida. Y cuando está entre el centro de curvatura y foco, la imagen es invertida de mayor tamaño. Cuando el objeto se está acercando al foco, la imagen se va alejando y cada vez haciendo más grande. Cuando el objeto llega a su cuarta posición, llega exactamente a lo que se conoce como el foco. Justo en esta posición no existe imagen, así que aquí vamos a poner no existe imagen 4. Cuando el objeto se acerca y llega al foco, la imagen se ha perdido en el infinito, los rayos ahí no se intersectan, entonces no se forma imagen en el foco. Cuando el objeto ahora se acerca entre foco y vértice, la imagen ya no va a estar en la zona real, sino va a ser así. El primer rayo de luz viene paralelo al eje principal, choca en el espejo y pasa por el foco. El segundo rayo de luz es como si estuviese en la dirección del foco, como si estuviese pasando por el foco, sale del cuerpo, llega hasta el espejo y se refleja. Estos dos rayos no se van a cortar, pero sus prolongaciones sí. Y entonces se va a formar la imagen en la zona interna del espejo. Dentro del espejo se va a formar la imagen. Esta va a ser la imagen 5. Esta va a ser la imagen 5. Entonces, cuando un objeto está más atrás del centro de curvatura hasta que llegue al foco, hasta que se está acercando al foco, la imagen siempre es real, invertida y cada vez más grande. Cuando llega al foco se pierde imagen, no hay imagen, la imagen se forma, se dice en el infinito o simplemente no se forma. Y cuando está entre foco y vértice, la imagen pasa a ser virtual, de derecha, de mayor tamaño. Para recordar esas características de la imagen, ¿qué es lo que necesitamos para los problemas? Lo vamos a escribir acá. Todas estas imágenes 1, 2 y 3, acuérdate que son imágenes real invertidas. Real invertida. Son real invertida porque todas ellas están en la zona real. Esta es la zona real donde las distancias son positivas y esta va a ser la zona virtual donde es negativa. Cuando el objeto está entre foco y vértice, la imagen es virtual
es virtual y es además derecha. Virtual derecha. Todas las imágenes virtuales son derechas, todas las imágenes reales son invertidas, recuerda eso. ¿Qué pasa con los tamaños? Cuando el objeto está muy lejos, más atrás del centro de curvatura, la imagen es de menor tamaño, así que pongamos el primer caso, es de menor tamaño. Cuando se acerca y está en el centro de curvatura, es de igual tamaño. Y cuando el objeto está entre el centro de curvatura y foco, la imagen se va alejando y es de mayor tamaño. Mayor, todo esto es tamaño. Menor tamaño, igual tamaño, mayor tamaño. Eso es lo que va a pasar. Cuando el objeto está entre foco y vértice, la imagen siempre va a ser virtual derecha de mayor tamaño. De mayor tamaño. Bien, esas son entonces las imágenes que se van a formar. Recuerda entonces rapidito, en el convexo por acá, no te olvides, hay un solo tipo de imagen. El objeto no interesa si está cerca o lejos. Cualquier ubicación que tenga el objeto, la imagen siempre va a ser virtual, derecha de menor tamaño. En el caso del cóncavo tenemos 5 posiciones que el objeto puede ocupar y da lugar a 4 imágenes, porque hay una que no tiene, no te olvides nunca de eso, el objeto en el foco no tiene imagen. Cuando está acercándose, la imagen es de menor tamaño, pero real invertida. Cuando está en el centro de curvatura, es del mismo tamaño, real invertida. Cuando está entre el centro de curvatura y foco, es de mayor tamaño, real invertida. En el foco no hay imagen. Y cuando está entre foco y vértice, la imagen es virtual derecha de mayor tamaño. Esto hay que aprender y es más fácil y más útil aprenderlo en conjunto. Debo acordarme que si estoy acercando mi objeto hacia el foco, mi imagen se está alejando hacia el infinito. Cuando llegué al foco, la imagen se perdió en el infinito, ya no hay imagen. Y cuando sigo avanzando, la imagen es como si volviese a aparecer, pero ahora en la zona virtual. Una vez que tengo ya las ubicaciones donde va a estar la imagen, debo saber las 2 ecuaciones para resolver los problemas. La primera es esta, la inversa de la distancia focal F es la inversa de la distancia objeto, que le llamamos P, más la inversa de la distancia imagen, que le llamamos Q. P es la distancia del objeto al vértice siempre, y Q es la distancia de la imagen al vértice. Esas distancias de imágenes pueden ser negativas, pueden ser positivas. Tú ya sabes, lo que está en la zona virtual es negativo, lo que está en la zona real positivo. Así que siempre esto con regla de signo. Y el aumento o magnificación. El aumento, es muy importante saber esto, el aumento es la relación de tamaños. El tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto, esa es lo que se conoce como aumento. Pero el aumento, el tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto, tiene además que ir acompañado de un signo. Cuando la imagen es derecha, entonces se pone un signo más en el aumento. El signo más en el aumento, si tú lo obtienes al calcular o tienes como dato, debes siempre entender que ese signo más se pone cuando la imagen es derecha. Y se pone menos cuando la imagen es invertida. Eso es lo que significa. Si está invertida se pone menos. Entonces hay que poner un signo más menos y el valor de los tamaños. Tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto. Estos tamaños no se ponen sin signo, solamente se ponen las medidas, pero el signo se acompaña acá dependiendo de que la imagen sea derecha o invertida. Esto de aquí debe coincidir con esta relación Q sobre P. La distancia imagen entre la distancia objeto, con un signo menos adelante, también debe coincidir con el aumento. La razón de este signo menos es la siguiente. Si nosotros tenemos una imagen, vamos a suponer, invertida. Si tenemos una imagen invertida, todas las imágenes invertidas son reales, por lo tanto la distancia imagen sería positiva, la distancia objeto tiene que ser positivo porque siempre está en la zona real, este cociente sería positivo. Pero si una imagen es invertida, el aumento debe ser negativo, entonces hay necesidad de ponerle un signo menos, por eso es que el menos se tiene que poner adelante. Si al revés la imagen fuera de derecha, el aumento debe ser positivo, pero la distancia imagen sería negativa. Si esto es negativo y esto es positivo, al dividir sería menos. Necesito ponerle un menos para que menos por menos se haga más y entonces el aumento sea positivo. Entonces, este es un signo menos de la expresión que siempre debe estar en ese lugar. Bien, con esta teoría vamos a resolver un par de preguntas que han venido en exámenes de la UNI en los últimos años. Aquí tenemos el primero, que es el problema que vino en el 2018-2 este año. Dice, un joven de 1,8 metros se aproxima a un espejo convexo. Vamos a imaginarnos un espejo convexo.
Siempre los espejos se plantea así el problema, el objeto a la mano izquierda, siempre el espejo siempre mirando para allá. Si mira la parte abultada, entonces es convexo. Si mira la parte hundida, es cóncavo. Entonces, convexo lo dibujo de esta manera. Acá está su vértice, centro de curvatura, su foco. Vamos a dibujar el niño de esta manera. 1,80 m en centímetros sería 180 centímetros. 180 centímetros. Se ubica a una cierta distancia del vértice que no conozco, le llamo P. Y dice que él va caminando a lo largo del espejo y cuando se encuentra a una distancia de 1,5 del espejo. 1,5 del espejo significa la distancia del objeto al vértice. Eso vendría a ser la distancia objeto. 1,5 lo voy a poner así, 3 medios. Dice que en ese momento la imagen es virtual. Si es un espejo convexo, como hemos visto en la teoría, todo objeto frente a un espejo convexo, la imagen siempre es virtual. Y dice que el tamaño de la imagen es 90 centímetros. Me piden calcular cuánto mide el radio. Para calcular el radio, primero tengo que calcular la distancia focal. No puedo calcular el radio directamente, calculo la distancia focal. Y recuerda que el radio es 2 veces el valor de la distancia focal. Bueno, ¿cómo podría calcular este ejercicio? La forma más sencilla de hacer estos problemas es hacer un pequeño artificio que está acá. A ver, acompáñame un ratito con la cámara de este lado. Vamos a ir a la relación de aumento-magnificación. Yo quiero que mires estas dos expresiones y yo quiero que mentalmente le tomes el valor absoluto a ambas expresiones. Esta es una ecuación, me olvido de la letra A, tengo una igualdad, voy a tomar el operador valor absoluto a ambos. Y entonces, en valor absoluto, quitando los signos, la relación de tamaños y la relación de distancias, tamaño imagen sobre tamaño objeto y distancia imagen sobre objeto, voy a darme cuenta que es la misma proporción. Eso me va a ayudar grandemente en la solución del problema. Por ejemplo, acá, la relación de tamaños es 180 y 90. Objeto, imagen, o como quieras, imagen a objeto, 90, 80. 90 es la mitad de 180. La relación de los tamaños debe ser la misma relación de distancias. Si él es 90, la mitad de 180, entonces la distancia imagen debe ser la mitad de la distancia objeto. O sea, ya no sería 3 medios, sino la mitad sería 3 cuartos. Una vez que tienes eso, la relación, como lo hemos trabajado en valor absoluto, la relación de tamaños es la misma relación que distancias en valor absoluto sin signos. Ahora, ¿cómo pongo los signos? Sencillo, me acuerdo de la regla que había dado inicialmente. Todo lo que está en la zona real, positivo, todo lo que está en la zona virtual, negativo. Entonces, si estamos en la zona virtual, esta distancia imagen será negativa. La distancia focal la dejo ahí, cuando es incógnita lo dejo indicado. Y voy a calcular esa distancia focal con esta ecuación. La inversa de la distancia focal debe ser la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen. La inversa de la distancia objeto sería 3 medios y la inversa de la distancia imagen sería 3 cuartos. Yo creo que podemos operar esto. Esto te quedaría 2 tercios. Aquí más por menos me da menos. Esto sería 4 tercios. Entonces de aquí puedo despejar la distancia focal. Operando la distancia focal, acá me quedaría menos, despejando queda menos 2 tercios y cruzando en APA sería menos 3 medios. Para calcular el radio, el tamaño del radio, el valor del radio es 2 veces el valor de la distancia focal, por lo tanto el radio sería 3 metros. Esa sería la solución. El radio, que es lo que me piden, sería 3 metros. Otro problema que tenemos es el que vino en la UNI el 2016-2, frente a un espejo cóncavo, dice de 40 centímetros de distancia focal F, se coloca un objeto. Entonces me imagino así, este es el espejo cóncavo, esta es la distancia focal que sería 40, como es un espejo cóncavo, todo lo que está al frente al espejo es la zona real y es positivo, lo que está dentro del espejo es negativo. La distancia focal está en la zona real, entonces le pongo más. Dice que la imagen que obtenemos, la imagen obtenida, es real y se encuentra a 50 del espejo. Entonces, debo más o menos darme cuenta que si esta es 40, hasta acá tendría 40 más, acá sería 80. 50 más o menos está en esta posición. La imagen está a 50 centímetros del espejo y dice que la altura de la imagen es 25 centímetros. El tamaño de esta imagen es 25 centímetros. Me piden cuánto es la altura del objeto. Para hacer este ejercicio debo recordar lo que hemos visto en el cuadro, por eso es muy importante eso de las imágenes. Hay que acordarse dónde tenía que estar el objeto para que la imagen esté en esta posición. Acuérdate que la primera posición del objeto es más atrás del centro de curvatura, en el centro de curvatura, entre el centro de curvatura y foco, en el foco y entre foco y vértice. Cuando el objeto está más atrás del centro de curvatura, la imagen
La primera imagen que va a salir va a estar en esta posición entre centro de curvatura y foco, va a ser invertida de menor tamaño. Entonces eso me hace plantear mi problema así. Mi objeto debe estar aproximadamente por acá. Esto más o menos debe ser la distancia objeto. Esta debe ser más o menos la distancia objeto. Esto le vamos a llamar P. Yo quiero calcular cuánto es el tamaño, cuánto es la altura de ese objeto. Entonces, la relación de tamaños, igual que en el problema anterior, debe ser la misma relación que las distancias objeto con imagen. Tengo la distancia focal y tengo la distancia imagen, que te voy a decir calculo con la ecuación de las inversas de la distancia objeto. Sería así. La inversa de la distancia focal es la inversa de la distancia objeto. La distancia objeto voy a poner como P y la inversa de la distancia imagen Q. Todo está en la zona real positivo. La distancia focal le pongo 40. La distancia objeto lo dejo indicado. Y la distancia imagen, según dato del problema, es 50. Voy a resolver esto. Es una suma de fracciones. Voy a homogeneizar los denominadores para que sea más fácil de operar. Voy a multiplicar por 5 arriba y abajo. Y acá voy a multiplicar por 4. La intención es que tenga 200 y 200, el mismo denominador. Entonces dejo a P en su sitio, esto pasa a restar, sería 4 por 1, 4, y acá 5 por 1, 5. 4 pasa a restar, 5 menos 4 es 1, común denominador para los dos 200, y entonces de aquí puedo despejar que P vale 200 centímetros. Si P vale 200, ya tengo el valor de P que es 200, entonces la misma relación que hay entre estos tamaños es la que debe haber entre la misma relación que hay entre las distancias es la que debe haber entre sus tamaños. Me hago esta relación, si esta es la imagen, 50 es a 200, como 1 es a 4, entonces 25 a cuánto será. La respuesta es que H tiene que ser 100 centímetros. La altura entonces H tendría que ser 100 centímetros y en las claves no había esa respuesta en centímetros, la respuesta estaba en metros, 1 metro. Esa debe ser la solución. Bien amigos, ahora viene una parte interesante que es el aporte que estamos haciendo nosotros en estas exposiciones. Nosotros queremos ver si efectivamente estas imágenes son reales y para eso vamos a hacerlo experimentalmente. Vamos a pedirle a nuestros amigos que nos acompañen por acá. Vamos a viajar hacia esta zona. A ver. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que se coloque acá frente. Acá tenemos un espejo cóncavo y acá tenemos este es un espejo convexo. Las imágenes en los espejos convexos, esto lo hemos visto en los espejos retrovisores de carro, en algunas empresas como espejos de seguridad. Cuando estamos frente a un espejo convexo, que es el primer caso que hemos visto, mira la imagen, ¿no? La imagen siempre va a ser de menor tamaño, la imagen siempre va a ser más chiquita, las imágenes siempre se ven más pequeñas, ¿no? De esa manera, van a ser más pequeñas. Y vamos a ver ahora, este es un espejo cóncavo. En el caso de un espejo cóncavo, este es un espejo cóncavo, y vamos a formar las imágenes de un objeto. Para que un espejo cóncavo produzca imágenes,